No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para estar al tanto de los nuevos videos. Imagina ese momento. Hace 13.000 años, en algún lugar de lo que hoy llamamos Alaska, un enorme perezoso terrestre del tamaño de un coche pequeño arranca lentamente la corteza de un imponente abeto. Sus garras, cada una más larga que el antebrazo de un humano, arrancan trozos de madera con precisión mecánica. Esta criatura, Megalonyx, pesa 4.000 libras. Ha sobrevivido a glaciaciones, inviernos volcánicos y cambios continentales que habrían destruido ecosistemas enteros. Pero hoy, algo diferente acecha en el bosque. Un grupo de humanos, no más de 20 individuos, se mueve silenciosamente entre los árboles. Llevan lanzas con puntas clovis afiladas como cuchillas, fabricadas con obsidiana que ha recorrido cientos de kilómetros hasta llegar a sus manos. Su líder da la señal con un gesto más antiguo que la propia civilización. Comienza la caza. Creemos que conocemos esta historia. Los humanos llegaron a América, la era glacial terminó y los grandes animales simplemente desaparecieron. Nos dicen que fue por el cambio climático, por la selección natural, por el inevitable paso del tiempo. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más inquietante. ¿Y si les dijera que en solo 3.000 años, Norteamérica perdió el 75% de sus especies de mamíferos grandes? ¿Que Australia perdió el 88% en un periodo de tiempo aún más corto? ¿Que allá donde los humanos pisaron por primera vez continentes vírgenes, le siguió una ola de extinciones como una sombra? No es una coincidencia. Se trata del primer genocidio más exitoso del mundo, no de personas, sino de gigantes. Y los autores no fueron salvajes brutales, sino sofisticados cazadores-recolectores cuyas estrategias de supervivencia cambiarían el planeta para siempre. Esta noche nos sumergiremos en uno de los debates más controvertidos de la arqueología, la hipótesis del exceso de caza del Pleistoceno. Exploraremos cómo pequeños grupos de humanos de la Edad de Hielo desarrollaron tecnologías tan eficaces que pudieron acabar con animales que habían dominado los ecosistemas durante millones de años. Descubriremos las ingeniosas técnicas de caza, las desesperadas estrategias de supervivencia y las consecuencias no deseadas que aún hoy resuenan en nuestro mundo. Porque esta historia no trata solo de la extinción. Trata de lo que sucede cuando la inteligencia se une a la desesperación, cuando la supervivencia exige innovación y cuando el depredador más peligroso de la Tierra aprende a cazar en manada. Los gigantes dominaron este planeta durante millones de años. Enormes perezosos terrestres que podían ponerse de pie sobre sus patas traseras y alcanzar los 6 metros de altura en las copas de los árboles. Osos de cara corta que duplicaban el tamaño de los grizzlies modernos. Mamuts colombianos que hacían parecer pequeños a los elefantes africanos. Leones americanos que cazaban en manadas coordinadas en territorios que abarcaban estados modernos enteros. No se trataba de reliquias que luchaban por sobrevivir. Eran especies dominantes en la cima de su éxito evolutivo. Los fósiles demuestran que sus poblaciones prosperaron hasta el momento en que desaparecieron de los registros arqueológicos con una rapidez sorprendente. La desaparición no fue gradual, no fue natural, y no fue causada únicamente por el cambio climático. Fue causada por la llegada de la máquina de matar más eficiente que el planeta había visto jamás. Bandas organizadas de cazadores humanos armados con tecnología revolucionaria e impulsados por una expansión que los llevaría a través de 2 continentes vírgenes en menos de 2.000 años. Las pruebas yacen enterradas en lugares de caza en ambos continentes americanos. En Blackwater Draw, Nuevo México, los arqueólogos han descubierto el sacrificio sistemático de manadas enteras de mamuts. En Murray Springs, Arizona, 16 mamuts fueron cazados y procesados en una sola cacería coordinada. En yacimientos desde Alaska hasta Chile, se repite el mismo patrón: llegada de los humanos, innovación tecnológica y luego silencio. Los cazadores que lograron esta hazaña no eran salvajes primitivos que luchaban por sobrevivir. Eran tecnólogos sofisticados cuyas herramientas de piedra representan algunas de las mejores obras de artesanía de la historia de la humanidad. Sus redes comerciales transportaban materiales de alta calidad a distancias que no se volverían a igualar hasta el surgimiento de civilizaciones complejas.
Sus estrategias de caza requerían una coordinación, una planificación y un conocimiento ecológico que los biólogos modernos especializados en fauna silvestre tienen dificultades para comprender. Pero su éxito tuvo un costo oculto que nadie en ese momento podía imaginar. Al eliminar a los gigantes que habían dado forma a los ecosistemas durante millones de años, estos maestros cazadores desencadenaron cascadas ecológicas que siguen remodelando nuestro mundo actual. Las grandes praderas mantenidas por el pastoreo de los mamuts. Los claros forestales creados por la alimentación de los perezosos terrestres. Las relaciones entre depredadores y presas que habían evolucionado a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Todo ello se derrumbó en pocos siglos tras el contacto con los humanos. Los propios cazadores se convirtieron en víctimas de su propio éxito. Con la desaparición de la megafauna, la economía abundante que había sostenido el rápido crecimiento demográfico en 2 continentes se derrumbó. Los sobrevivientes tuvieron que reinventar por completo su relación con el mundo natural, desarrollando las primeras prácticas de conservación en la historia de la humanidad a partir de la amarga lección de que incluso los recursos más abundantes pueden agotarse. Esta es la historia de la primera crisis medioambiental de la humanidad y nuestro primer intento de vida sostenible. Es una historia que comienza con la confianza en el dominio tecnológico y termina con la sabiduría ganada con esfuerzo de que la supervivencia no depende del dominio, sino del equilibrio. Los gigantes han desaparecido, pero sus asesinos dejaron un legado que lo cambiaría todo. Esta noche, seguiremos ese legado desde la era glacial hasta nuestra propia era de cambio climático y extinción masiva, porque la elección a la que se enfrentaron los cazadores de mamuts, explotación o administración, éxito a corto plazo o supervivencia a largo plazo, es la misma elección a la que nos enfrentamos hoy en día. La caza está a punto de comenzar. Hace 15.000 años, la Tierra era un planeta de monstruos. A través de los paisajes helados del Pleistoceno de América del Norte, criaturas que desafían la imaginación moderna gobernaban vastos territorios con dominio absoluto. El guepardo americano, sí, el guepardo, corría a través de las praderas abiertas a 110 kilómetros por hora, persiguiendo manadas de caballos y camellos antiguos que habían evolucionado en este continente durante millones de años antes de que sus primos llegaran a África o Asia. En los densos bosques del noroeste del Pacífico, castores gigantes del tamaño de los osos modernos construían presas que podían abarcar valles enteros. El Castoroides ohioensis pesaba 180 kilos y poseía incisivos que crecían continuamente a lo largo de sus 8 años de vida. Sus proyectos de ingeniería redirigían ríos, creaban ecosistemas humedales que sustentaban a miles de especies y dejaban cicatrices geológicas que aún hoy podemos identificar. Pero estos eran gigantes gentiles en comparación con lo que acechaba en las sombras. El oso de cara corta, Arctodus, medía 3,5 metros de altura sobre sus patas traseras y pesaba casi 1 tonelada. A diferencia de los osos modernos, este depredador ápice estaba diseñado para la velocidad y el carnivorismo puro. Sus enormes huesos de las patas y su complexión estrecha le permitían alcanzar velocidades de 60 kilómetros por hora en la persecución de sus presas. Cuando abría las fauces, la fuerza de su mordida superaba en un 300% la de un oso pardo moderno. El Dr. Blanch Schubert, paleontólogo que ha dedicado décadas al estudio de la megafauna del Pleistoceno, describe el descubrimiento que lo cambió todo. Cuando analizamos por primera vez las firmas de isótopos de nitrógeno en los restos del oso de cara corta de la cueva de River Bluff, los resultados fueron tan extremos que pensamos que habíamos cometido un error. Este animal no solo comía carne, sino que no comía nada más que carne. Estamos hablando de un depredador más especializado que cualquier gran carnívoro vivo en la actualidad. Los herbívoros eran igualmente impresionantes. Los mamuts colombianos alcanzaban los 4 metros de altura y pesaban hasta 10 toneladas, un 50% más que los elefantes africanos modernos. Sus enormes colmillos, algunos de más de 3,5 metros de largo, podían arrancar árboles enteros de raíz con un solo golpe. Los perezosos terrestres como el Megatherium se acercaban al tamaño de los propios elefantes, y sus poderosas garras eran capaces de arrancar la corteza de los árboles o defenderse de cualquier depredador lo suficientemente valiente como para atacarlos.
No se trataba de reliquias agonizantes de un mundo moribundo. Los fósiles demuestran que estas especies prosperaron hasta su repentina desaparición. Las poblaciones de mamuts en Siberia ascendían a cientos de miles. Las colonias de castores gigantes se extendían a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. El león americano, un 25% más grande que los leones africanos modernos, cazaba en manadas coordinadas a lo largo de territorios que abarcaban estados enteros. Entonces, hace unos 13.000 años, algo cambió. Los yacimientos arqueológicos de este periodo cuentan una historia escrita en piedra y hueso. Las puntas Clovis, esas distintivas puntas de lanza que representan una de las tecnologías de herramientas de piedra más sofisticadas jamás desarrolladas, comienzan a aparecer en el registro fósil con una frecuencia sorprendente. Y allá donde aparecen, los gigantes desaparecen. El yacimiento de Blackwater Draw, en Nuevo México, ofrece quizás la evidencia más escalofriante. Aquí, los arqueólogos han descubierto los restos de al menos una docena de mamuts, todos ellos muertos en un periodo de tiempo relativamente corto. Los huesos muestran claras evidencias de manipulación humana, marcas de cortes con herramientas de piedra, patrones sistemáticos de despiece e incluso rocas agrietadas por el fuego utilizadas para cocinar. Pero lo que hace que este descubrimiento sea realmente notable es que la datación por radiocarbono sitúa estas muertes exactamente hace 12.900 años. En los 3 siglos siguientes a esta fecha, los mamuts colombianos se extinguirían en toda su área de distribución en América del Norte. No se trató de un declive gradual, sino de una eliminación sistemática. Pero, ¿cómo lograron pequeñas bandas de cazadores-recolectores, armados con nada más que lanzas y astucia, llevar a la extinción total a una especie que había sobrevivido a millones de años de presión evolutiva? La respuesta está en comprender lo sofisticados que eran realmente estos humanos primitivos. Las pruebas provienen de yacimientos de ambos continentes americanos, cada uno de los cuales cuenta la misma historia con precisión matemática. En la cueva de Fell, en Chile, los huesos de mamut datados hace 11.000 años muestran las marcas distintivas de los cortes realizados por humanos al descuartizarlos. En Taima Taima, en Venezuela, el esqueleto de un mastodonte joven conserva una punta de lanza de madera aún incrustada entre sus costillas. En Pageladson, en Florida, los colmillos de mastodonte muestran claras evidencias de haber sido modificados por humanos para fabricar herramientas. No se trataba de incidentes aislados ni de encuentros fortuitos. Representan un patrón sistemático de explotación que se extendió desde el Océano Ártico hasta Tierra de Fuego. En los 2000 años siguientes al primer contacto humano, 35 géneros de grandes mamíferos desaparecerían para siempre de América. La magnitud se vuelve aún más impactante cuando examinamos las relaciones ecológicas que mantenían estos animales. Los perezosos terrestres no eran solo herbívoros gigantes, sino ingenieros del ecosistema cuyos hábitos alimenticios crearon los parques abiertos que sustentaban a docenas de otras especies. Cuando los perezosos desaparecieron, toda la red ecológica se derrumbó con ellos. Los lobos gigantes, que habían evolucionado específicamente para cazar en manadas a presas de megafauna, se encontraron de repente en un mundo poblado solo por animales demasiado pequeños para satisfacer sus enormes necesidades calóricas. Los felinos dientes de sable, cuyos caninos alargados estaban perfectamente adaptados para dar mordiscos mortales a gigantes de piel gruesa, se convirtieron en anacronismos evolutivos de la noche a la mañana. Pero quizás la evidencia más reveladora proviene del momento en que ocurrió. Los modelos computacionales desarrollados por el paleoecólogo Dr. Jonah Roy demuestran que incluso una presión cinegética moderada por parte de pequeñas poblaciones humanas podría llevar a la extinción a especies grandes y de reproducción lenta en cuestión de siglos. Los mamuts, con sus periodos de gestación de 22 meses y una sola cría, eran particularmente vulnerables a cualquier aumento en la mortalidad de los adultos. La precisión matemática es escalofriante. Con matar solo el 2% de la población adulta de mamuts al año, las manadas desaparecerían en 500 años. Para una cultura cazadora capaz de organizar batidas coordinadas en las que participaban cientos de personas, una mortalidad del 2% era fácilmente alcanzable.
Los gigantes que habían dominado América durante millones de años estaban a punto de encontrar su rival en el depredador más peligroso que el planeta había producido jamás, la inteligencia humana organizada para la matanza sistemática. La punta de lanza que cambió el mundo mide solo 10 centímetros de largo. Descubierta en 1932 cerca de Clovis, Nuevo México, esta pieza de pedernal afilada como una navaja revolucionaría nuestra comprensión de la tecnología primitiva americana. Pero no era solo un arma. Era la culminación de miles de años de innovación tecnológica, elaborada por personas cuya supervivencia dependía de la perfección. El Dr. Dennis Stanford, uno de los principales expertos mundiales en tecnología Clovis, pasó 40 años tratando de replicar estas herramientas antiguas. Su conclusión: lo que estamos viendo no es tecnología primitiva. Es el Ferrari de los sistemas de armas de la Edad de Piedra. La punta Clovis representa un salto cuántico en la eficiencia de la caza. A diferencia de las puntas de lanza anteriores, que estaban diseñadas para perforar y herir, las puntas Clovis se diseñaron para lograr la máxima letalidad. Las distintivas estrías, esos largos canales que recorren el centro de la hoja, no eran decorativas. Se trataba de una ingeniería funcional que permitía que la punta se hundiera más profundamente en los órganos vitales, provocando una hemorragia interna devastadora. Pero el verdadero avance no fueron las puntas en sí mismas, fue el sistema. Las pruebas arqueológicas de yacimientos como Gaut, en Texas, revelan todo el alcance de la innovación de Clovis. No se trataba de bandas errantes de oportunistas carroñeros. Eran unidades de caza organizadas y móviles con sofisticadas redes logísticas que se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Consideremos las materias primas. Las puntas Clovis encontradas en Florida contienen obsidiana extraída de canteras de Wyoming. Son 3.000 kilómetros de redes comerciales que funcionaban con una precisión que no se volvería a igualar hasta el surgimiento de civilizaciones complejas. Estos cazadores no solo fabricaban herramientas, sino que gestionaban cadenas de suministro continentales. Las propias armas formaban parte de un sistema integrado que los estrategas militares modernos reconocerían inmediatamente. Los cazadores de Clovis desarrollaron el Atlat, un dispositivo para lanzar lanzas que podía triplicar la velocidad y la potencia de penetración de sus proyectiles. En combinación con las puntas diseñadas con precisión, esto daba a los pequeños grupos de cazadores la capacidad de infligir heridas mortales a animales que pesaban varias toneladas. Mary Collins, una anciana Blackfoot cuyas tradiciones orales conservan los recuerdos de la caza de mamut, describe las técnicas transmitidas de generación en generación. Los ancianos dicen que nunca se caza a los gigantes solo, y que nunca se caza sin conocer el terreno. El mamut es inteligente, más inteligente que el búfalo, más inteligente que el alce, pero también es orgulloso, y el orgullo te hace predecible. La estrategia era elegantemente simple y devastadoramente eficaz. Pequeños equipos de cazadores rastreaban a las manadas de mamuts durante días, aprendiendo sus patrones, identificando los animales dominantes y esperando el momento perfecto. A diferencia de la caza moderna, no se trataba de una muerte rápida, sino de una emboscada orquestada. Las excavaciones en el yacimiento de Lange Ferguson, en Dakota del Sur, nos permiten conocer una de esas emboscadas. Aquí, los arqueólogos descubrieron los restos de 2 mamuts subadultos que habían sido muertos simultáneamente, con sus cuerpos colocados de una manera que sugiere un ataque coordinado desde múltiples direcciones. El análisis de los huesos revela algo aún más sofisticado. No se trataba de muertes aleatorias, sino de objetivos cuidadosamente seleccionados. Los cazadores elegían específicamente animales jóvenes y subadultos, explica el Dr. Gary Haines, un tafonomista que ha estudiado los yacimientos de mamuts cazados en toda América del Norte. Estos animales eran lo suficientemente grandes como para alimentar a un grupo numeroso, pero lo suficientemente jóvenes como para ser separados de los adultos protectores. Esto demuestra un nivel de comprensión del comportamiento que rivaliza con el de los biólogos modernos especializados en fauna silvestre. Pero el descubrimiento más escalofriante provino del análisis isotópico de los restos humanos encontrados en relación con los yacimientos de Clovis.
Las huellas químicas en sus huesos revelan una dieta dominada por las proteínas de la megafauna. Estas personas no eran solo cazadores ocasionales de mamuts, sino especialistas en megafauna cuya cultura giraba en torno a la caza de gigantes. La eficiencia era notable. Una sola caza de mamut podía alimentar a una banda de 30 personas durante 3 semanas. Pero los mamuts no eran los únicos objetivos. Se han encontrado puntas Clovis incrustadas en los huesos de perezosos terrestres, bisontes gigantes, caballos americanos e incluso osos de cara corta. Ningún animal grande estaba fuera de su alcance. En los 500 años siguientes a su primera aparición, los cazadores Clovis se habían extendido por ambos continentes americanos. Sus puntas distintivas aparecen en yacimientos desde Alaska hasta Chile, marcando el camino de la colonización continental más rápida de la historia de la humanidad. La sofisticación tecnológica se extendió más allá de las armas para abarcar sistemas completos de gestión de recursos. En el yacimiento de Colby, en Wyoming, los arqueólogos descubrieron depósitos de carne de mamut que se habían almacenado sistemáticamente en fosas refrigeradas excavadas en el permafrost. La conservación era tan eficaz que parte de la carne almacenada se mantenía comestible durante varias temporadas. El doctor George Frison, cuyas excavaciones revelaron estos sistemas de almacenamiento, describe sus implicaciones. No estamos ante un saqueo oportunista. Se trataba de una gestión sistemática de los recursos a escala continental. Trataban a las poblaciones de mamuts como un recurso renovable, cazándolos de forma sostenible, hasta que dejaron de serlo. Las implicaciones sociales fueron igualmente revolucionarias. Las pruebas de múltiples yacimientos sugieren que la cultura Clovis desarrolló las primeras estrategias de caza cooperativa a gran escala de la historia de la humanidad. Puntas de proyectiles con marcas de fabricación idénticas aparecen en yacimientos separados por cientos de kilómetros, lo que indica cacerías coordinadas en las que participaban múltiples bandas trabajando juntas. En el yacimiento de Blackwater Draw, la posición de los restos de mamut sugiere que los cazadores conducían a grupos familiares enteros a trampas en pantanos donde podían ser cazados sistemáticamente. El procesamiento de los huesos muestra evidencia de una utilización intensiva. Se extraía cada trozo de carne, se recogía cada hueso que pudiera servir como herramienta y se aprovechaba al máximo cada material útil. Pero el éxito llevó consigo las semillas de su propia destrucción. A medida que aumentaba la eficiencia de la caza y las poblaciones de Clovis se expandían por los continentes, la presión sobre las poblaciones de megafauna se volvió matemáticamente insostenible. La perfección misma de su sistema de caza garantizaba que no pudiera durar para siempre. Hace 11.000 años, comenzaron a aparecer las primeras grietas en la expansión de Clovis. Las historias perduran en las canciones. En todo el Ártico, desde Alaska hasta Groenlandia, los ancianos inuit siguen cantando baladas de caza que describen animales que ninguna persona viva ha visto jamás. Criaturas con colmillos curvados como lunas crecientes, osos más grandes que los osos polares y aves con alas tan grandes que podrían tapar el sol. Durante décadas, los antropólogos descartaron estas historias como mitología, cuentos fantásticos inventados alrededor de las fogatas invernales. Luego, el permafrost comenzó a derretirse y las canciones se convirtieron en arqueología. Anna Kanguk, una anciana de Barrow, Alaska, cuya abuela nació en 1870, recuerda los cantos de caza que le fueron transmitidos. La abuela de mi abuela cantaba sobre mamut, el mastodonte. Los llamaba los proveedores que se fueron. Las canciones nos dicen que no eran solo animales, sino compañeros en la supervivencia. Cuando se fueron, el mundo se hizo más pequeño. Los análisis modernos de ADN han confirmado estos recuerdos ancestrales de una manera que parecía casi imposible. El material genético recuperado de los depósitos de permafrost revela que algunas poblaciones de megafauna sobrevivieron en el Ártico miles de años más de lo que se creía. Los mamuts lanudos de la isla de Wrangel no se extinguieron hasta hace 3.700 años, contemporáneos de la construcción de Stonehenge. Esta prolongada línea temporal ofrece una perspectiva única de la relación entre los humanos y la megafauna durante sus últimos capítulos.
Los yacimientos arqueológicos de Siberia y el norte de Alaska cuentan una historia de creciente desesperación, ya que tanto los humanos como los gigantes luchaban por sobrevivir en un mundo en rápida evolución. El yacimiento de cuernos de rinoceronte de Yana, en Siberia, descubierto en 2001, conserva el momento en que todo cambió. Aquí, hace 30.000 años, los primeros humanos convivían con rinocerontes lanudos, leones de las cavernas y manadas de mamuts tan vastas que sus rutas migratorias esculpieron valles permanentes en el paisaje. El doctor Vladimir Pitulko, arqueólogo ruso que excavó el yacimiento, describe lo que encontraron. Las herramientas de hueso nos muestran un nivel de sofisticación que nunca esperábamos. Estas personas no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Tenían herramientas especializadas para procesar el pelo de mamut, trabajar el cuerno de rinoceronte y extraer la médula de los huesos más grandes. Se trataba de toda una cultura construida en torno a la utilización de la megafauna. Pero los descubrimientos más inquietantes procedían de las capas superiores del yacimiento, datadas hace unos 15.000 años. La calidad de las herramientas disminuyó drásticamente. Los sofisticados instrumentos de hueso dieron paso a rudimentarios improvisados. Lo más revelador es que los propios huesos cuentan una historia de creciente escasez, menos especies, individuos más pequeños y pruebas de un procesamiento intensivo que sugiere que cada resto de proteína era precioso. El análisis genético de los restos humanos de este periodo revela algo aún más sorprendente. La población que creó las sofisticadas herramientas primitivas fue sustituida casi en su totalidad por migrantes procedentes de refugios del sur. Los propios cazadores de mamuts se convirtieron en víctimas del colapso que ellos mismos habían ayudado a crear. Se observan patrones similares en yacimientos de todo el Ártico. En las cuevas de Bluefish, en el territorio del Yukon, los registros arqueológicos muestran una clara transición de la subsistencia basada en el mamut a una desesperada lucha por presas más pequeñas. Los huesos de caballo, procesados hasta convertirse en fragmentos minúsculos, aparecen junto a restos de mamuts cada vez más escasos. Ni siquiera el poderoso oso de cara corta pudo sobrevivir a la cascada de extinciones. Pero quizás el testimonio más poderoso proviene de las tradiciones orales de las personas que presenciaron el fin. Entre los Tlingit del sureste de Alaska, el clan Deisetan conserva historias de la creación que describen el mundo en el que los gigantes caminaban junto a los humanos. Elizabeth Peratrovich, cuya defensa ayudó a poner fin a la discriminación legal de Alaska contra los pueblos indígenas, también era guardiana de estos antiguos recuerdos. En una grabación realizada en 1945, describe al mamut como el último de los animales del viejo mundo, los que recordaban cuando el hielo lo cubría todo. Cuando se marcharon, los espíritus dijeron que el mundo se volvería peligroso para todos, no solo para los animales, sino también para las personas. El equilibrio se había roto. La exactitud de estas tradiciones orales está respaldada por pruebas arqueológicas que solo ahora se están comprendiendo plenamente. Excavaciones recientes en Columbia Británica han descubierto asentamientos humanos que datan de hace 13.000 años, exactamente cuando las historias orales dicen que llegaron los primeros humanos al retirarse el hielo. Estos yacimientos contienen algo sin precedentes. Los huesos de más de 30 especies diferentes de megafauna, todos procesados para el consumo humano. Lobos gigantes, leones americanos, osos gigantes de cara corta, perezosos terrestres y al menos 6 especies diferentes de caballos y camellos. Representa el conjunto de megafauna más diverso jamás descubierto en relación con la ocupación humana. El Dr. Daryl Fedge, arqueólogo marino que dirige la excavación, pone el descubrimiento en perspectiva. Estamos ante la huella arqueológica de la última caza de megafauna. No se trata de una extinción gradual debida al cambio climático, sino de una explotación sistemática de todas las especies animales grandes del ecosistema. En 2 siglos, todas ellas desaparecieron. Las tradiciones orales no solo conservan los recuerdos de lo que se perdió, sino que también preservan las advertencias sobre lo que sucede cuando se rompe el equilibrio. En múltiples culturas, las historias siguen el mismo patrón.
La abundancia conduce al despilfarro, el despilfarro conduce a la escasez y la escasez conduce a conflicto. Entre los Lakota, la leyenda de la mujer búfalo blanco describe una época en la que los grandes animales desaparecieron y la gente tuvo que aprender nuevas formas de sobrevivir. La historia menciona específicamente un periodo de hambre y conflicto que precedió a la llegada de la mujer sagrada que enseñó al pueblo a cazar búfalos de forma sostenible. Pero la predicción más escalofriante estaba codificada en las propias canciones, advertencias sobre lo que sucedería si se olvidaban las lecciones del pasado. En su apogeo, la cultura de la caza de megafauna se extendió desde el Ártico de Alaska hasta el extremo sur de Chile, lo que supuso la expansión más exitosa de la historia de la humanidad. Hace unos 12.000 años, las poblaciones paleoindias alcanzaron densidades que no se volverían a igualar en miles de años. Los estudios arqueológicos sugieren que la población humana de América del Norte pudo haber alcanzado 1.000.000 de individuos, todos ellos sustentados por una economía basada en la caza de gigantes. Las pruebas de esta prosperidad están escritas en los registros arqueológicos con una claridad asombrosa. Yacimientos como Blackwater Draw en Nuevo México, Murray Springs en Arizona y Naco en Arizona conservan restos de mamuts tan grandes que requirieron el esfuerzo coordinado de múltiples bandas de cazadores trabajando juntas. El Dr. Vance Haynes, que pasó 5 décadas excavando yacimientos de Clovis, describe la magnitud. En Murray Springs, encontramos los restos de 16 mamuts cazados en una sola ocasión. El procesamiento fue tan sistemático y organizado que pudimos reconstruir toda la secuencia de despiece. No se trataba de supervivientes desesperados, sino de maestros cazadores en la cima absoluta de sus capacidades tecnológicas y organizativas. Los propios campamentos de caza revelan un nivel de sofisticación que desafía todas las suposiciones sobre las sociedades primitivas. En el yacimiento de Gaud, en Texas, los arqueólogos han descubierto pruebas de la fabricación de herramientas especializadas a una escala casi industrial. Se han recuperado más de 500.000 de artefactos de piedra de una sola capa, que representan los restos de la intensa producción de puntas Clovis. Las materias primas cuentan la historia de una red continental que transportaba piedra de alta calidad a distancias que superan la imaginación. El sílex de Alibates, procedente del Panhandle de Texas, aparece en yacimientos de toda la zona de las Grandes Llanuras. Se ha encontrado obsidiana de la región de Yellowstone en yacimientos arqueológicos desde Oregón hasta Ohio. No se trataba de un comercio casual, sino de una gestión sistemática de los recursos a una escala que no se volvería a ver hasta el surgimiento de civilizaciones complejas. Pero la verdadera medida de su éxito reside en los propios yacimientos de caza. En el yacimiento de Colby, en Wyoming, los arqueólogos descubrieron algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la caza del mamut. Los cazadores no solo habían matado y despiezado múltiples mamuts, sino que habían almacenado sistemáticamente miles de kilos de carne en fosas refrigeradas excavadas en el permafrost. La datación por radiocarbono muestra que estos almacenes se utilizaron repetidamente durante varios años, lo que indica estrategias de gestión de recursos a largo plazo. No solo cazaban mamuts, explica el Dr. George Frison, cuyas excavaciones en Colby revelaron toda la sofisticación de las estrategias de caza paleoindias. Gestionaban las poblaciones de mamuts como un recurso renovable. La carne almacenada, los patrones estacionales de las matanzas, la selección de la edad y el sexo de las presas. Se trataba de una gestión de la fauna silvestre a escala continental. El éxito era embriagador. El marfil de mamut se volvió tan abundante que los cazadores comenzaron a elaborar objetos decorativos elaborados que no tenían ninguna finalidad utilitaria. Los yacimientos de este periodo contienen figurillas talladas en marfil de mamut, enderezadores decorativos para lanzas e incluso instrumentos musicales tallados en huesos de mamut. En el yacimiento de Anzic, en Montana, el entierro de un niño de 2 años nos permite conocer la riqueza de la élite cazadora de mamuts. El ajuar funerario incluye más de 100 herramientas de piedra y puntas de armas, muchas de ellas fabricadas con materiales exóticos procedentes de cientos de kilómetros de distancia. Más de la mitad son puntas Clovis que no muestran signos de uso. Se fabricaron específicamente para el entierro del niño.
No se trataba de supervivencia, sino de una abundancia a una escala que transformó la propia sociedad humana. El análisis genético de las poblaciones de este periodo revela la explosión demográfica que acompañó a la explotación de la megafauna. El genetista poblacional Dr. Dennis O'Rourke explica: los patrones de ADN mitocondrial muestran una expansión demográfica masiva hace unos 13.000 años, seguida de una rápida dispersión por ambos continentes americanos. Esta es la huella genética de una cultura que había resuelto el problema fundamental de la supervivencia. Las técnicas de caza alcanzaron niveles de sofisticación que los biólogos modernos especializados en fauna silvestre tienen dificultades para comprender. En yacimientos como el de Dent, en Colorado, los arqueólogos encontraron pruebas de que los cazadores no solo mataban mamuts, sino que también gestionaban manadas enteras mediante quemas controladas y modificaciones del paisaje. El análisis del carbón vegetal de múltiples yacimientos muestra un patrón de quemas sistemáticas que creaban las praderas abiertas preferidas por las especies de presas de los mamuts. Los cazadores no solo se adaptaban a los ecosistemas existentes, sino que los modificaban para maximizar las poblaciones de megafauna. Las implicaciones sociales fueron revolucionarias. Los yacimientos de este periodo muestran indicios de agrupaciones estacionales en las que múltiples bandas de cazadores se reunían para realizar cacerías coordinadas en las que podían participar cientos de personas. El yacimiento de Lindenmeier, en Colorado, contiene los restos de lo que parece haber sido una reunión masiva. Miles de herramientas de piedra, indicios de procesamiento de pieles a gran escala y restos de estructuras comunales que podían albergar a comunidades extensas. Las redes comerciales de este periodo funcionaban con una eficiencia que no se volvería a igualar en milenios. Las cuentas de concha de la costa del Pacífico aparecen en yacimientos de todo el interior. El cobre de los grandes lagos llega a yacimientos arqueológicos del sureste. Lo más notable es que la obsidiana de fuentes volcánicas específicas se puede rastrear a distancias que superan los 2.400 kilómetros. La innovación tecnológica no se limitó a los instrumentos de caza. Los yacimientos de este periodo conservan pruebas de sofisticadas tecnologías de procesamiento de alimentos, herramientas para trabajar pieles que podían producir cuero de notable calidad e incluso textiles primitivos tejidos con fibras vegetales y pelo de animales. Pero el éxito llevó consigo las semillas de su propia destrucción. A medida que aumentaba la eficiencia de la caza y se expandían las poblaciones humanas, la presión sobre las poblaciones de megafauna se volvió insostenible. Los modelos informáticos desarrollados por el paleoecólogo Dr. Jonah Roy sugieren que incluso una presión cinegética moderada por parte de las crecientes poblaciones humanas podría llevar a la extinción de las especies de megafauna grandes y de reproducción lenta en cuestión de siglos. Hace 11.000 años, comenzaron a aparecer las primeras grietas. La edad de oro de los cazadores de mamuts estaba a punto de terminar, y las consecuencias remodelarían para siempre tanto la sociedad humana como el mundo natural. Los primeros indicios de crisis surgieron en los márgenes. Hace unos 11.000 años, los campamentos de caza de Clovis en California y el noroeste del Pacífico comenzaron a cambiar de forma sutil pero significativa. Los enormes yacimientos de mamuts cazados dieron paso a campamentos más pequeños dedicados al procesamiento de restos de caballos y camellos. Los alijos de herramientas contenían menos materiales exóticos de alta calidad que habían definido la prosperidad de Clovis, sustituidos por piedras locales trabajadas con menos precisión. El Dr. John Erlandson, cuyas excavaciones a lo largo de la costa del Pacífico han revelado la transición de la caza de megafauna a los recursos marinos, describe la huella arqueológica del colapso. No fue repentino, fue una catástrofe a cámara lenta que se desarrolló a lo largo de varios siglos. Los cazadores siguieron cazando, pero simplemente había cada vez menos que cazar. La cascada de extinciones siguió un patrón predecible. Las especies más grandes y de reproducción más lenta desaparecieron primero. Los mamuts colombianos, con su tiempo de generación de 8 años y una sola cría, no pudieron soportar ni siquiera la modesta presión cinegética de las crecientes poblaciones humanas. Las simulaciones por computadora sugieren que matar solo el 2% de la población adulta al año llevaría a las manadas de mamuts a la extinción en 500 años.
Pero los efectos ecológicos fueron mucho más allá de los objetivos directos. Los perezosos terrestres como el Megatherium no eran solo herbívoros gigantescos, sino ingenieros del ecosistema cuyos hábitos alimenticios mantenían los parques abiertos que sustentaban a docenas de otras especies. Cuando los perezosos desaparecieron, la cobertura forestal se expandió rápidamente, eliminando el hábitat de pastizales que necesitaban los caballos, los camellos y numerosas especies más pequeñas. Los depredadores siguieron a sus presas hasta la extinción con precisión matemática. Los osos de cara corta, especializados en la caza de presas grandes en entornos abiertos, se encontraron en un mundo de densos bosques poblados únicamente por animales demasiado pequeños para satisfacer sus enormes necesidades calóricas. El león americano, cuya estructura social se basaba en la caza coordinada de presas del tamaño de un mamut, no pudo adaptarse con la suficiente rapidez para perseguir a los supervivientes más pequeños y ágiles. Las pruebas arqueológicas de los pozos de alquitrán de la Brea proporcionan una crónica semana a semana de este colapso ecológico. La doctora Julie Meachen, cuyo análisis de los restos de depredadores abarca el límite de la extinción, revela la brutal matemática del fracaso del ecosistema. Las fechas de radiocarbono nos muestran que múltiples especies de depredadores se extinguieron en décadas. No se trató de un reemplazo evolutivo gradual, sino de un colapso ecológico repentino. La respuesta humana fue tan predecible como desesperada. Los yacimientos de este periodo muestran cada vez más pruebas de innovación tecnológica impulsada por la escasez. Las sofisticadas puntas Clovis dan paso a una desconcertante variedad de tipos de herramientas regionales, cada una de ellas adaptada a la caza de presas más pequeñas y escurridizas. La cultura Folsom, que sucedió a Clovis, se especializó en la caza de especies de bisontes más pequeños que sobrevivieron a la extinción de la megafauna, pero sus puntas muestran un nivel de sofisticación técnica que sugiere una enorme inversión de tiempo y habilidad para matar presas que proporcionaban una fracción de las calorías que antes proporcionaba un solo mamut. Los efectos sociales fueron igualmente dramáticos. Las grandes reuniones estacionales que habían caracterizado a la cultura Clovis en su apogeo se hicieron imposibles de mantener al disminuir drásticamente la densidad de la caza. Los yacimientos arqueológicos de este periodo son más pequeños, más dispersos y muestran indicios de un comportamiento territorial cada vez mayor, ya que las bandas rivales luchaban por los recursos cada vez más escasos. En yacimientos como Folsom, Nuevo México y Lindenmeier, Colorado, los arqueólogos han encontrado pruebas de lo que solo puede describirse como guerra. Los restos óseos humanos muestran puntas de proyectiles incrustadas, heridas defensivas y pruebas de violencia sistemática que no existían en periodos anteriores. Pero quizás la evidencia más escalofriante proviene de las tradiciones orales de los pueblos indígenas americanos cuyos antepasados vivieron el colapso. Entre los Lakota, la leyenda de la mujer búfalo blanco describe una época en la que los grandes animales desaparecieron y la gente tuvo que aprender nuevas formas de sobrevivir. La historia menciona específicamente un periodo de hambre y conflicto que precedió a la llegada de la mujer sagrada que enseñó al pueblo a cazar búfalos de forma sostenible. La doctora María Tippit, lingüista que ha estudiado estas tradiciones orales, explica su precisión histórica. Cuando se eliminan los elementos mitológicos, estas historias conservan relatos notablemente detallados de la crisis ecológica y social. Describe no solo lo que se perdió, sino también cómo la gente se adaptó a la pérdida. Las pruebas genéticas confirman la catástrofe demográfica. Los estudios de genética de poblaciones muestran un grave cuello de botella en las poblaciones nativas americanas hace unos 11.000 años, con la desaparición total de algunos linajes. La expansión que había llevado a los seres humanos a través de 2 continentes en menos de 2.000 años se detuvo abruptamente. Los yacimientos de este periodo de transición cuentan una historia de adaptación cada vez más desesperada. En Das Cave, en Alabama, los arqueólogos encontraron pruebas de que los seres humanos procesaban recursos anteriormente ignorados, pequeños mamíferos, aves, reptiles e incluso insectos que habían pasado desapercibidos para los especialistas en mamuts. Los conjuntos de herramientas muestran una búsqueda frenética de alternativas a medida que desaparecía la megafauna.
La cronología del colapso fue asombrosamente rápida. Las dataciones por radiocarbono de los yacimientos de caza de toda América del Norte muestran que la mayoría de las especies de megafauna desaparecieron en un lapso de solo 3 siglos. Los mamuts colombianos desaparecieron primero de sus zonas de distribución meridionales, seguidos de las poblaciones septentrionales. Los perezosos terrestres, los caballos y los camellos le siguieron en rápida sucesión. Hace 10.000 años, el último mamut había desaparecido del continente norteamericano. El continente que había sustentado millones de toneladas de biomasa de megafauna se quedó con ciervos, alces y bisontes como los herbívoros más grandes que sobrevivieron. La diversidad de depredadores se redujo en más del 70%. Redes ecológicas enteras que habían evolucionado durante millones de años desaparecieron en pocos siglos. Los sobrevivientes, tanto humanos como animales, se encontraron en un mundo fundamentalmente diferente. La economía de abundancia que había sostenido el rápido crecimiento de la población y la expansión continental había terminado. En su lugar, las sociedades humanas tuvieron que desarrollar estrategias completamente nuevas para sobrevivir en un mundo que habían alterado de manera fundamental. El análisis isotópico de los restos humanos de este periodo revela el estrés nutricional de la transición. La química ósea muestra una creciente dependencia de los alimentos vegetales, los recursos marinos y las presas terrestres más pequeñas. Las distintivas huellas proteicas de la megafauna que habían caracterizado a las poblaciones de Clovis desaparecen de los registros arqueológicos. La era de los gigantes estaba llegando a su fin, pero la era de las consecuencias apenas comenzaba. La supervivencia exigía innovación, y la innovación exigía dominar el entorno más hostil de la Tierra. A medida que la megafauna desaparecía, las poblaciones humanas que se habían especializado en la caza de gigantes se enfrentaban a una elección imposible: adaptarse o perecer. Las soluciones que desarrollaron representan algunos de los logros tecnológicos más notables de la historia de la humanidad, nacidos de la desesperación y perfeccionados a través de generaciones de ensayos y errores mortales. La transición de la caza de megafauna a la supervivencia en la era glacial requirió una reinvención completa de la tecnología humana. Mientras que los cazadores de Clovis habían desarrollado sistemas de armas para matar presas gigantes, sus sucesores tuvieron que dominar las técnicas para extraer vida del hielo, la piedra y los recursos dispersos de un paisaje agotado. El programa de arqueología experimental del Dr. Dennis Stanford en el Smithsonian ha dedicado décadas a reconstruir estas tecnologías perdidas. Su conclusión desafía todas las suposiciones sobre la supervivencia primitiva. Lo que estas personas lograron hace que los expertos en supervivencia modernos parezcan aficionados. Desarrollaron técnicas para prosperar en entornos que matarían a los humanos modernos en cuestión de horas. La innovación más importante fue la gestión del hielo. Cuando el clima entró en el Younger Dryas, un retorno de 1000 años a condiciones casi glaciales hace unos 12.800 años, las poblaciones humanas tuvieron que desarrollar tecnologías para sobrevivir en un mundo en el que el agua líquida se convirtió en un recurso precioso durante gran parte del año. Los yacimientos arqueológicos de este periodo revelan las sofisticadas técnicas que hicieron posible la supervivencia. En el yacimiento de Broken Mammoth, en Alaska, los investigadores descubrieron pruebas de la existencia de elaboradas bodegas de hielo que podían conservar la carne durante meses sin que se estropeara. Su construcción requería un conocimiento preciso de la dinámica del permafrost, la circulación del aire y la gestión térmica, que rivaliza con la tecnología de refrigeración moderna. Pero el verdadero avance se produjo en la recolección de hielo y la purificación del agua. Yacimientos como Swan Point, en Alaska, contienen restos de herramientas especializadas diseñadas para cortar y procesar hielo. Azuelas de piedra con ángulos pulidos con precisión para una máxima eficiencia, agujas de hueso para perforar el hielo y comprobar su grosor, e incluso tenazas de hielo primitivas talladas en marfil de mamut. Las técnicas de purificación del agua eran igualmente sofisticadas. El análisis de los restos de hogares de múltiples yacimientos revela el uso sistemático de rocas agrietadas por el fuego para hervir agua, no solo para cocinar, sino también para esterilizar.
Los cazadores habían observado que el agua calentada a temperaturas específicas se mantenía apta para el consumo durante más tiempo que el agua sin tratar, un descubrimiento que se adelantó miles de años a la teoría de los gérmenes. Yuki Kimura, un anciano inuit cuyos conocimientos tradicionales conservan las técnicas de la edad de hielo, describe los métodos transmitidos a través de la tradición oral. Los antiguos sabían que el hielo de diferentes lugares tiene diferentes espíritus, diferentes cualidades. El hielo que se forma en el agua en movimiento es diferente del hielo del agua estancada. El hielo profundo es diferente del hielo superficial. Hay que conocer el hielo como se conoce a los animales. Los análisis científicos modernos han confirmado estas distinciones. Los estudios de la glacióloga Ellen Mosley Thompson sobre muestras de hielo antiguo muestran que los humanos del Paleolítico habían desarrollado un sofisticado conocimiento de la formación del hielo y los patrones de contaminación. Seleccionaban sistemáticamente fuentes de hielo con una carga bacteriana mínima y evitaban las zonas en las que los desechos animales o la contaminación geológica podían comprometer la calidad del agua. Las tecnologías de pesca representan quizás la adaptación más impresionante. A medida que desaparecía la caza terrestre de gran tamaño, las poblaciones humanas recurrieron cada vez más a los recursos acuáticos. Pero la pesca a través del hielo a temperaturas bajo cero requirió innovaciones que llevaron la tecnología de la edad de piedra a sus límites absolutos. En el yacimiento de Abwell Sand River, en Alaska, los arqueólogos descubrieron herramientas de pesca que representan lo último en ingeniería paleolítica. Anzuelos compuestos tallados en huesos de aves y sujetos con tendones, lanzas para pescar en el hielo con puntas desmontables diseñadas para evitar que se perdieran en los agujeros del hielo, e incluso presas primitivas construidas con huesos de mamut y diseñadas para funcionar en arroyos parcialmente congelados. Las técnicas de procesamiento eran igualmente notables. Los yacimientos de ese periodo contienen pruebas de la conservación sistemática del pescado mediante liofilización, ahumado y fermentación. El aporte calórico de este pescado conservado era suficiente para sustentar a las comunidades durante los largos inviernos árticos, cuando no se disponía de otras fuentes de alimento. Pero quizás la innovación más ingeniosa fue el desarrollo de tecnologías portátiles que podían desplegarse rápidamente, ya que las comunidades se veían obligadas a desplazarse constantemente en busca de recursos escasos. Las complejas herramientas Nenana que se encuentran en toda Alaska representan lo último en tecnología móvil. Cada implemento estaba diseñado para obtener la máxima eficiencia con el mínimo peso. Núcleos de microhojas que podían producir docenas de filos afilados a partir de una sola pieza de piedra. Herramientas compuestas que combinaban múltiples funciones en un solo implemento y sistemas de armas modulares que podían reconfigurarse para diferentes especies de presas. El Dr. Ben Potter, cuyas excavaciones han revelado toda la sofisticación de estas adaptaciones, pone en perspectiva sus logros. Estamos ante personas que resolvieron problemas de ingeniería que aún estamos tratando de comprender. Desarrollaron tecnologías sostenibles para sobrevivir en entornos que la civilización industrial moderna no podría manejar sin aportaciones externas masivas. Las tecnologías sociales eran igualmente innovadoras. Los yacimientos de este periodo muestran evidencias de redes de intercambio de recursos que abarcaban cientos de kilómetros, sofisticados sistemas de intercambio de información sobre la disponibilidad de recursos y mecanismos de resolución de conflictos que impedían que la competencia por los escasos recursos destruyera comunidades enteras. No se trataba solo de técnicas de supervivencia, sino de tecnologías fundamentales que permitirían a las poblaciones humanas no solo sobrevivir al mundo posterior a la megafauna, sino también prosperar en él. Hace 10.000 años, los últimos refugios estaban desapareciendo. En los remotos valles de la cordillera Brooks, en Alaska, las últimas poblaciones de megafauna norteamericana lucharon desesperadamente contra la extinción. Las pruebas arqueológicas de yacimientos como Bluefish Caves y Old Crow revelan el capítulo final de la relación entre los humanos y los gigantes, un capítulo escrito con desesperación, innovación, en última instancia, pérdida irreversible. Los cazadores que rastreaban a estas últimas poblaciones no eran los confiados amos de los recursos continentales que habían sido sus antepasados.
Eran sobrevivientes de colapso ecológico, herederos de un mundo destrozado, portadores de tecnologías y conocimientos que ya no se ajustaban a la realidad a la que se enfrentaban. Las excavaciones de la doctora Ruth Grun en las cuevas Bluefish proporcionan el registro más detallado de este último periodo. Las capas arqueológicas cuentan una historia de creciente desesperación, ya que las poblaciones humanas competían por el acceso a la última megafauna que quedaba. Los huesos muestran evidencias de un procesamiento tan intensivo que incluso los fragmentos más pequeños se rompían para extraer la médula, extrayéndose cada caloría y maximizándose cada recurso. Los niveles superiores de la cueva contienen los restos de animales que sabemos que ya se habían extinguido en otros lugares en esa época, explica la doctora Grun. Caballos, camellos, incluso algunos fragmentos de mamuts. Estas eran las últimas poblaciones, confinadas en refugios cada vez más pequeños, cazadas por personas cada vez más desesperadas. Las técnicas de caza habían evolucionado para adaptarse a la escasez. Atrás quedaron las grandes batidas comunitarias y las cacerías coordinadas del periodo Clovis. En su lugar, los arqueólogos encuentran pruebas de cazadores solitarios que utilizaban técnicas que rozaban lo sobrenatural por su precisión y paciencia. Los conocimientos ecológicos tradicionales conservados entre los pueblos de las primeras naciones describen métodos de caza que parecen casi imposibles para la sensibilidad moderna. Rastrear animales individuales a lo largo de cientos de kilómetros de terreno ártico, esperar en fuentes de agua durante días o semanas y utilizar un conocimiento del comportamiento animal tan detallado que los cazadores podían predecir los movimientos de individuos específicos dentro de las manadas. Jimmy Tatla, un cazador tzilotín cuyos conocimientos tradicionales se remontan a varias generaciones, describe las técnicas que su bisabuela aprendió de los ancianos. Los últimos cazadores conocían a los animales como tú conoces a tu propia familia. Por las huellas podían saber no solo qué animal era, ni cuánto tiempo hacía que había pasado por allí, sino qué animal concreto era, a dónde se dirigía y qué pensaba. Este conocimiento surgió de la necesidad. Cuando solo quedan unos pocos animales, no te puedes permitir fallar. Las pruebas arqueológicas respaldan estos relatos con inquietante claridad. Los lugares de caza de este periodo muestran indicios de que los cazadores se centraban en las hembras preñadas, una práctica que habría sido tabú en épocas de abundancia, pero que se volvió necesaria a medida que aumentaba la presión demográfica. El análisis químico de los huesos revela que estos animales solían estar en malas condiciones, estresados por los cambios ambientales y la reducción de la calidad de su hábitat. En el yacimiento de Enjisiak, en el río Fir del Yukon, los arqueólogos descubrieron pruebas de la técnica de caza más desesperada de todas, la caza en acantilados utilizando las últimas manadas de mamuts. El lecho óseo en la base del acantilado contiene los restos de al menos 12 mamuts, entre ellos crías y hembras preñadas, todos ellos muertos en un único evento catastrófico que data de hace aproximadamente 10.200 años. El doctor Richard McNeice, que excavó el yacimiento, describe lo que encontraron. Esto no fue una caza, fue una matanza. La desesperación está escrita en cada hueso. Mataron todo lo que pudieron empujar por ese acantilado porque sabían que podría ser su última oportunidad. El procesamiento fue igualmente desesperado. A diferencia de épocas anteriores, en las que se podían seleccionar los mejores cortes y abandonar el resto, cada fragmento de estas últimas matanzas muestra indicios de una utilización intensiva. Se rompían los huesos para extraer la médula, se procesaba la piel para múltiples usos e incluso se recogía y secaba el estiércol para utilizarlo como combustible en un entorno en el que la madera escaseaba. Pero quizás la prueba más inquietante proviene de los propios restos humanos. El análisis esquelético de las poblaciones de este periodo revela el costo físico de la supervivencia en un mundo agotado. Las pruebas de malnutrición crónica, aumento de la mortalidad infantil y reducción de la esperanza de vida marcan la transición de la abundancia a la escasez. El análisis isotópico muestra patrones de estrés alimentario que indican que estas personas se encontraban a menudo al borde de la inanición. El costo social fue igualmente grave. Los yacimientos de este periodo muestran cada vez más indicios de violencia entre grupos humanos.
puntas de proyectiles incrustadas en restos óseos humanos, lesiones defensivas compatibles con el combate e incluso posibles indicios de canibalismo durante las crisis de recursos más graves. Las tradiciones orales de múltiples primeras naciones conservan los recuerdos de este periodo como una época de gran sufrimiento y agitación social. Las historias de la creación de los Gwich'in describen un periodo en el que los animales se marcharon y las personas lucharon entre sí por la última carne. Los Inuvialuit cuentan una época en la que el hielo se hizo más espeso y los animales escasearon, y las personas olvidaron cómo compartir. Hace 9.800 años, las últimas poblaciones de mamuts del continente habían sido cazadas hasta su extinción. Los caballos, camellos, perezosos terrestres y castores gigantes le siguieron en cuestión de siglos. La era de la caza de megafauna había terminado. Los últimos lugares de caza de este periodo cuentan una historia que va más allá de la mera extinción. En el yacimiento de Wallis Beach, en Alberta, los investigadores encontraron pruebas de la última caza de caballos en América del Norte, una acción desesperada en la que un puñado de animales fueron conducidos a un pantano donde quedaron atrapados y fueron sistemáticamente sacrificados. Los patrones de despiece no muestran la cuidadosa selección y planificación estratégica que caracterizaban a periodos anteriores. Se trataba de personas que tomaban todo lo que podían, procesaban cada hueso y extraían todas las calorías posibles de animales que sabían que tal vez nunca volverían a ver. La datación por carbono sitúa esta última cacería hace 9.400 años. En el transcurso de un siglo, las pruebas arqueológicas de la ocupación humana de la región prácticamente desaparecen. Los propios cazadores se habían convertido en víctimas del mundo que habían ayudado a crear. El silencio era ensordecedor. Hace 8.000 años, los cazadores que alguna vez habían rastreado manadas de mamuts a través de los paisajes continentales se encontraron en un mundo que parecía imposiblemente vacío. Las migraciones atronadoras que habían dado forma a los ecosistemas durante millones de años habían desaparecido. Los gritos de los depredadores que habían resonado en los valles se silenciaron. Incluso el suelo parecía diferente. Ya no estaba compactado por el paso de innumerables toneladas de megafauna, sino que era blando y desconocido bajo los pies humanos. Las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. Los yacimientos arqueológicos de este periodo muestran un drástico descenso de la densidad de población humana en toda América del Norte. Las complejas redes comerciales que habían transportado materiales de alta calidad a lo largo de miles de kilómetros se derrumbaron en pocas generaciones. Los yacimientos que habían acogido grandes reuniones estacionales fueron abandonados, mientras bandas dispersas luchaban por sobrevivir en aislamiento. El doctor David Meltzer, cuyos estudios sobre las poblaciones posteriores a Clovis han revelado el alcance de este colapso demográfico, describe la huella arqueológica. Observamos una reducción del 90% en la frecuencia de los yacimientos en gran parte del continente. Los registros arqueológicos pasan de ser abundantes a casi invisibles. Estas personas no solo perdieron su principal fuente de alimento, sino que perdieron toda su forma de vida. Los sobrevivientes se enfrentaron a una curva de aprendizaje que era, literalmente, de vida o muerte. Las tecnologías que se habían perfeccionado para cazar gigantes tuvieron que reinventarse por completo para perseguir presas más pequeñas y ágiles. Los sistemas sociales diseñados en torno a la riqueza generada por la caza de mamuts tuvieron que adaptarse a la escasez crónica. Los sistemas de conocimiento que habían hecho hincapié en el comportamiento de la megafauna tuvieron que reconstruirse desde cero. La cultura Dalton del sureste de Estados Unidos representa una de las adaptaciones más exitosas. Estos descendientes de los cazadores de Clovis desarrollaron un conjunto de herramientas completamente nuevo, optimizado para la caza en el bosque y el procesamiento de plantas. Sus yacimientos muestran un uso intensivo de recursos anteriormente ignorados: nueces, semillas, pescado y caza menor que habían pasado desapercibidos para los especialistas en mamuts. Pero la adaptación tuvo un costo enorme. El análisis nutricional de los restos óseos de este periodo revela patrones de estrés crónico que no estaban presentes durante el periodo de la megafauna. La esperanza de vida se redujo significativamente. La mortalidad infantil aumentó.
La estatura física de las poblaciones humanas disminuyó a medida que escaseaban las proteínas de alta calidad. Quizás lo más significativo es que la relación entre los seres humanos y el mundo natural cambió fundamentalmente. La confianza y el dominio que habían caracterizado a los cazadores de megafauna dieron paso a un enfoque más cauteloso y respetuoso de la explotación de los recursos. Los conocimientos ecológicos tradicionales conservados entre los pueblos nativos americanos reflejan esta transformación. A diferencia de las agresivas estrategias de caza descritas en las tradiciones de caza de mamuts, las culturas posteriores a la extinción desarrollaron protocolos elaborados para el uso sostenible de los recursos, el control de la población y las prácticas de conservación. El Dr. Denis Martínez, un erudito O'odham que estudia los conocimientos ecológicos tradicionales, explica el cambio. Las viejas historias sobre la caza de gigantes son historias de conquista y dominio. Las historias más recientes tratan sobre el equilibrio y el respeto. En algún punto intermedio, nuestros antepasados aprendieron que se puede tener demasiado éxito como cazador. Las consecuencias ecológicas fueron igualmente profundas y siguen configurando los ecosistemas norteamericanos en la actualidad. La pérdida de grandes herbívoros provocó cambios fundamentales en los patrones de vegetación, los regímenes de incendios y el ciclo de nutrientes que persisten 11.000 años después. Los esfuerzos modernos de renaturalización se enfrentan a lo que los científicos denominan fantasmas ecológicos, nichos vacíos dejados por la megafauna extinta que ninguna especie superviviente puede ocupar. Las grandes praderas que en su día albergaron a millones de bisontes se mantenían originalmente gracias a los patrones de pastoreo de los mamuts y los perezosos terrestres, que creaban condiciones ecológicas completamente diferentes. La doctora Felisa Smith, cuya investigación sobre la ecología de la megafauna ha revelado los efectos duraderos de las extinciones del Pleistoceno, describe la magnitud del cambio en el ecosistema. No solo echamos de menos a los animales, sino también las funciones ecológicas que desempeñaban. Los ecosistemas norteamericanos siguen reorganizándose en torno a ausencias que se remontan al final de la era glacial. Pero quizás la consecuencia más duradera fue cultural. Las extinciones de la megafauna marcaron el fin de la primera expansión global de la humanidad y el comienzo de una relación más compleja con los límites medioambientales. Las pruebas arqueológicas sugieren que las poblaciones posteriores a la extinción desarrollaron las primeras prácticas de conservación sistemáticas de la historia de la humanidad. Los yacimientos de este periodo muestran pruebas de restricciones estacionales a la caza, acuerdos territoriales que impedían la sobreexplotación, y protocolos de gestión de recursos que sostuvieron a las poblaciones humanas durante miles de años. Las culturas del periodo arcaico que surgieron del colapso posterior a la extinción desarrollaron algunas de las tecnologías sostenibles más sofisticadas de la historia de la humanidad. Sus descendientes acabarían dando lugar a sociedades agrícolas complejas, pero nunca olvidaron las lecciones aprendidas durante la gran extinción. Entre los Audenosaunee, el principio de pensamiento de las 7 generaciones, tomar decisiones basadas en su impacto en las 7 generaciones futuras, hace referencia específica al periodo en el que los grandes animales desaparecieron y la gente aprendió a pensar más allá de su propio hambre. Las historias orales son explícitas sobre la conexión entre la extinción de la megafauna y el desarrollo de la ética de la conservación, como explica la académica Mohawk doctora Audra Simpson. Las historias nos dicen que nuestros antepasados aprendieron la sostenibilidad por las malas. Aprendieron lo que sucede cuando se toma demasiado rápido, de un mundo que parece ilimitado, pero no lo es. Las similitudes con nuestra crisis medioambiental actual son imposibles de ignorar. Una vez más, la tecnología humana ha superado nuestra comprensión de los límites ecológicos. Una vez más, nos enfrentamos a la pregunta de si nuestra especie puede aprender a vivir de forma sostenible dentro de los límites planetarios. Los cazadores de mamuts han desaparecido, pero su legado aún nos rodea. Cada vez que pasamos por campos vacíos donde antes rugían manadas de millones de bisontes, estamos viajando por paisajes moldeados por decisiones tomadas hace 13.000 años.
Cuando los biólogos conservacionistas luchan por restaurar ecosistemas que han perdido sus especies clave, se enfrentan a heridas ecológicas que se remontan a las extinciones del Pleistoceno. Cuando los científicos climáticos modelan las consecuencias del carbono del deshielo del permafrost, están rastreando cambios que comenzaron cuando terminó el pastoreo de mamuts y las praderas árticas se transformaron en humedales que liberan carbono. La primera expansión global de la tecnología humana terminó en la primera extinción masiva del mundo causada por nuestra especie. Los cazadores que desarrollaron las tecnologías más sofisticadas de la edad de piedra jamás creadas utilizaron esas herramientas con tanto éxito que eliminaron su propia base de recursos y derrumbaron los cimientos ecológicos de su cultura. Pero también nos dieron algo invaluable: el conocimiento de que la inteligencia y la tecnología por sí solas no son suficientes para garantizar la supervivencia, que el éxito puede convertirse en su propia forma de fracaso, que incluso los recursos más abundantes pueden agotarse si la explotación supera la regeneración. Las culturas indígenas que surgieron del colapso posterior a la extinción desarrollaron algunos de los sistemas de gestión de recursos sostenibles más sofisticados de la historia de la humanidad. Aprendieron a pensar en términos de generaciones en lugar de estaciones, a tratar el mundo natural como un socio en lugar de una conquista y a comprender que el bienestar humano depende en última instancia de la salud ecológica. Estas son las lecciones que resuenan a través del tiempo desde la era de los cazadores de mamuts. En nuestra era actual de cambio climático, extinción masiva y agotamiento de los recursos, las voces del pasado hablan con urgente relevancia. Los cazadores de Clovis lograron algo que aún hoy sorprende a los arqueólogos. Se extendieron por 2 continentes vírgenes en menos de 2000 años, desarrollaron tecnologías que permitían a pequeños grupos matar animales que pesaban varias toneladas y crearon redes comerciales que transportaban recursos a lo largo de miles de kilómetros. Fueron quizás los cazadores-recolectores más exitosos de la historia de la humanidad. También fueron los primeros humanos en aprender que el éxito sin sostenibilidad es, en última instancia, un fracaso. Los gigantes han desaparecido para siempre, pero la elección a la que se enfrentaron, dominación o cooperación, explotación o administración, éxito a corto plazo o supervivencia a largo plazo, es la misma a la que nos enfrentamos hoy en día. Los cazadores de mamuts nos mostraron tanto el poder como el peligro del ingenio humano desatado sin sabiduría ecológica. La cuestión no es si somos capaces de remodelar el mundo para satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Los registros arqueológicos demuestran que llevamos haciéndolo desde hace más de 10.000 años. La cuestión es si podemos aprender de los errores de nuestros antepasados antes de repetirlos a escala global. No se trataba solo de cazar mamuts. Se trataba de la relación fundamental entre la inteligencia humana y los límites del planeta, y hoy en día esos límites se están acercando de nuevo.